Bueno, mientras esperamos que Augusto nos comparta el material, vamos hablando un poquito de lo que es en sí Está un la poco materia lenta que la vamos a compu, está un poco lenta. ¿Cómo? Sí, no pasa nada, Está un tranqui, poco no hay lenta la problema, no hay ningún compu. problema. Sí. Bien, sí, no hay problema que esté lento, quiero ir dándoles una introducción. Lo primero que tienen que saber, chicos, con respecto a este material que vamos a trabajar en la materia de lectura y comprensión de textos universitarios, es que no es un texto, no es sí, un texto, un material lineal. ¿Qué significa eso? Es un material que ustedes pueden volver en cualquier momento y en cualquier punto del material, porque nos aporta cosas, nos aporta herramientas para nuestro estudio que no necesariamente me lo tengo que leer de corrido como si por ahí pueden ser otras materias. Que se me ocurre de pronto el caso de contexto histórico. En este caso no es necesario que ustedes lo lean de corrido, sino que pueden ir y venir de atrás para adelante y utilizar el material a su manera y con su comodidad, porque lo que vamos a trabajar está armado de tal manera que les va a ser útil en cualquier punto de este material. Eh, un poco como para adentrarnos en el tema. Lo que es comprensión de textos tiene muchísimo que ver con la metodología de estudio que utilizamos a la hora de, sí, presentarnos frente al material, ¿sí? A ver, todos ustedes pasaron por un periodo académico antes de llegar acá. Algunos tal vez ya cursaron alguna otra carrera, otros vienen de la secundaria, pero en todos los casos todos pasamos por un proceso académico determinado, ¿sí? Y lo que yo noto en mi experiencia, tanto como docente particular como docente secundario, es que la mayoría de los colegios o escuelas secundarias no tienen una materia o sí, poner materia o un espacio curricular en donde se les enseñe a identificar todo esto que nosotros vamos a identificar ahora. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas o bien desarrollan una metodología de estudio propia en base a su propia experiencia o simplemente se sientan leyendo el corrido bueno, y tratan de llevarlo como puedan. Entonces, esto que nosotros vamos a trabajar acá tiene mucho que ver con cómo estudiamos y cómo aprendemos para que a la hora de sentarnos frente a un material de la materia que sea, y por qué no de la carrera que sea, el día de mañana ustedes deciden estudiar otra carrera, ya sea que se cambien de abogacía o que quieran complementar abogacía con algo más, me va a resultar igualmente útil todo esto que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque es el proceso detrás de eso que yo hago a la hora de aprender. ¿Sí? Un poco para ir comenzando, ¿cuál es realmente el proceso? Hay un montón de teorías respecto a esto. ¿Sí? Nosotros vamos a seguir un autor de apellido Tierno, eh, que nos plantea un proceso de 5 etapas. Nos habla de comprender, hacer nuestro el contenido, relacionar, ponerlo en práctica y evocar. ¿Sí? Un poco para entender cada una de las etapas del proceso. Cuando yo me enfrento a un nuevo material, que puede ser escrito, puede ser un video, puede ser una clase grabada, la misma clase del docente, en el momento en el que yo estoy en la clase, eh, el primer proceso que trata de hacer nuestro cerebro es comprender la información que está recibiendo. Es desglosar, decodificar esa información para tratar de entender y conectar con lo que yo ya sé. Eso es un proceso que es totalmente instintivo en el ser humano. No es algo que ustedes tienen que proponerse hacer, sino que es algo que sale naturalmente. Augusto, ¿voy a decir algo? Sí, no te aviso que te está compartido el material. Vos me irás diciendo cómo Sí, sí, lo estoy surfear a través viendo. de él. Vamos a la siguiente, a la siguiente. Ahí va. Bien, esto era de lo que estábamos hablando entonces. Comprender, hacer nuestros contenidos, relacionar, poner en práctica y evocar. ¿Sí? Lo que les decía, comprender entonces es la primera etapa del proceso y es un proceso natural que nuestro cerebro realiza, que lo que intenta hacer es establecer conexiones entre lo que sé
y lo que estoy intentando saber, ¿sí? Una vez que yo puedo establecer esas conexiones, no importa si es poco o mucho, de ahí pasamos a hacer nuestro el contenido. ¿Qué significa hacer nuestro el contenido? Incorporarlo de tal manera que no es un verso que yo repito, sino que es algo que me acompaña en mi desarrollo académico y profesional. Les voy a dar un ejemplo simple. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, eh, no sé, historia, contexto histórico político argentino, y estoy estudiando lo que fueron las campañas electorales de los 90 y principios de los 2000. ¿Cómo yo puedo hacer mío ese contenido? Tratar de relacionar, por ejemplo, y esto lo vamos a ver más adelante, relacionar, por ejemplo, qué estaba haciendo yo en ese momento, o qué edad tenía, o qué estaba pasando en mi vida en ese momento cuando, no sé, por ejemplo, los que son un poco más grandes, cuando fue la última elección de Menem, los que son un poco más chicos, cuando fue la elección de Mauricio Macri, tirando ejemplos para graficar, ¿no? Pero hacer lo mío es incorporarlo a mi historia. Grábense eso, hacer mío el contenido es incorporarlo a mi historia. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que yo hago mío el contenido, me pertenece, no es algo que yo leí superficialmente y quedó ahí en las aguas más eh, playitas de mi conocimiento, no, es algo que yo lo incorporé y que lo puedo relacionar a una historia personal, ¿sí? Algunos se van a encontrar con situaciones que les va a significar algo mucho más potente, ¿sí? Y que pueden relacionar, no sé, por ejemplo, el periodo presidencial, no voy a entrar en juzgar nada, ¿no? Pero, por ejemplo, entrar en el periodo presidencial de Alberto Fernández y lo que significó la pandemia para nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar, ok, él fue electo un año antes de la pandemia y qué significó ese periodo para mí? Bueno, ese hacer nuestro el conocimiento hace que después los 3 pasos que vienen sean mucho más fáciles, ¿sí? El siguiente paso me dice relacionar, que es un poco esto que estábamos diciendo, es establecer conexiones con algo. Y cuando digo algo es literalmente algo, no importa qué. Cada uno va a establecer relaciones con lo que le resulte más fácil. Esto lo vamos a ver más adelante de todas maneras, pero ese establecer relaciones con algo es cómo yo elijo recordar ese conocimiento en particular, ¿sí? Como les decía recién, por ejemplo, si yo tengo que analizar históricamente la presidencia de Alberto Fernández, capaz me es más fácil conectarlo con lo que yo viví durante esos 4 años, y creo que es el ejemplo fácil, porque a todos nos llegó de alguna manera u otra, nos tocó de cerca de alguna manera u otra lo que fue la pandemia. O puede ser, yendo más atrás, en el tiempo, los que son un poco más grandes, por ejemplo, tal vez qué recuerdo les evoca el periodo en 2001 en donde tuvimos 5 presidentes en una semana. Bueno, qué estaba haciendo, qué edad tenía, qué me generó, qué pensé. Y esas conexiones que yo puedo establecer me va a ayudar a mí también a recordar ese contenido nuevo que estoy dando. Después tenemos la siguiente etapa del proceso, que es ponerlo en práctica. Es, ok, listo, yo lo incorporé, lo relacioné, lo hice parte de mi historia, pero ¿cómo yo pongo en práctica eso? Bueno, acá nos vamos a encontrar con una diversidad de formas. Puede ser repetirlo, enseñárselo a alguien, debatirlo, como decíamos en la que estuvieron el sábado tarde en la clase introductoria, decíamos con Augusto, de que, por ejemplo, a él es más fácil debatirlo con alguien, entonces esa es su manera de poner en práctica el conocimiento que adquirió. Cada uno va a encontrar su forma. El punto de poner en práctica es pasar de un proceso receptivo a un proceso productivo. Y esto es fundamental que lo entiendan, chicos. Cuando yo me quedo solo en proceso receptivo, que fue la concepción histórica del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde les hablo histórica, les hablo de principios del siglo XX y antes, en donde había un docente que daba una información, había un alumno que la recibía y listo, quedaba ahí. Después se evaluaba lo que el alumno recibió. Sabemos, gracias al progreso que hubo en términos de técnicas didácticas y pedagógicas, que no es un proceso lineal en el cual yo te cuento, vos escuchás y listo, se terminó, sino que hay una reproducción de ese contenido, no solo a través de un examen, sino a través de actividades que a mí me permitan demostrar realmente que yo aprendí. Les voy a llevar a un campo que no es el nuestro, pero que ustedes me van a entender mejor. ¿Se imaginan un médico, por ejemplo, que solo se quede con lo que escuchó en clase y jamás lo ponga en práctica? Ese que es imposible.
o por lo menos no será un buen profesional. Entonces, lo mismo va a pasar con abogados, con escribanos, con todas las carreras. Un contador, imagínense que un contador entienda cómo realizar un balance contable, pero jamás lo haga. Y lo más probable es que ese contenido quede en la nada. ¿Sí? Entonces, en esta etapa del proceso, yo estoy pasando de un proceso receptivo, que es comprender, hacer mío el conocimiento y relacionarlo, con una etapa productiva, que ya es ponerlo en práctica y me va a llevar a la última, que es evocarlo. Y evocarlo es la etapa clave, la etapa final. Cuando yo evoco el conocimiento, significa dos cosas principalmente. La primera, que yo lo estoy poniendo directamente en práctica en una situación aplicada, que puede ser, por ejemplo, un examen, ¿sí? Es decir, todo este proceso yo lo realicé para poder sentarme y rendir un examen parcial o final. O la otra, que es aún más importante, es evocarlo cuando soy profesional. Si yo, abogado, me estudié el Código Civil y Comercial de la Nación de punta a punta y después a la hora de trabajarlo en mi profesión no lo pongo en práctica, todo el proceso no se completó. ¿Sí? Entonces, evocar es la etapa clave. ¿Por qué? Porque es donde yo lo pongo en práctica, ya sea para rendir un examen o como profesional. Y esto aplica a absolutamente todas las carreras que ustedes se puedan imaginar. Volviendo al ejemplo del médico, eh, el médico puede saber maravillas de anatomía y ser el mejor promedio en anatomía, pero si al momento de realizar una cirugía no sabe dónde ubicar, no sé, un determinado órgano, es lo más probable es que ese conocimiento haya quedado en la nada. ¿Sí? Esperemos que nunca nos toque. Eh, bien, chicos, a medida que ustedes se van surgiendo consultas, preguntas, lo que sea, yo voy medio al tranquilo. Siempre sé de ir medio, sobre todo cuando un tema me apasiona, voy un poquito rápido. Si ustedes por ahí les queda alguna duda o quieren hacer una pregunta, la van tirando en el chat, yo freno en el instante y lo trabajamos, ¿sí? Bien, continuando. Van a ver que ahí abajo dice que existen dos obstáculos que dificultan el estudio y que son muy importantes a la hora de reconocer mis limitaciones. ¿Por qué? Porque si yo no conozco mis limitaciones, estoy en problemas. ¿Sí? El primero de ellos dice no poseer el nivel mínimo de conocimiento. Es decir, imagínense la siguiente situación. Les voy a llevar de vuelta al ejemplo del contador. Un contador o un estudiante que quiere adentrarse en el mundo de la contabilidad y quiere aprender a hacer un balance contable o algo por el estilo, pero no maneja operaciones matemáticas básicas. Si yo no tengo el conocimiento mínimo, es muy difícil que el conocimiento superior, que por más que yo haga todo este proceso, es muy difícil que el conocimiento superior quede si yo no tengo el conocimiento mínimo. No se puede construir una casa desde el techo, se construye desde abajo. ¿Sí? Entonces, este es uno de los primeros obstáculos para cualquier proceso de estudio. Yo tengo que tener el conocimiento mínimo para de ahí en más ir incorporando conocimiento superior. Y el segundo es el vocabulario reducido. Esto puede parecer tal vez una pavada, pero en realidad lo que nos vamos a encontrar en este caso, y sobre todo ustedes estudiantes de Derecho que tienen que leer un montón, si yo no tengo un vocabulario bien desarrollado, si yo no tengo un vocabulario amplio, me voy a encontrar con un montón de obstáculos, porque voy a encontrar un montón de palabras nuevas que me van a quedar en el aire y van a ver que ahí dice en el material. Es muy difícil que yo pueda seguir leyendo como si nada. Si bueno, listo, esto no entendí y sigo, porque en algún punto eso me va a trabar el poder incorporar ese conocimiento. Entonces, los conocimientos mínimos más el vocabulario base van a ser ese complemento sobre el cual yo voy a construir mi casa, que es este proceso de conocimiento. Hola. Sí, solamente en este punto ahondar un poco en el punto del vocabulario. Ya les dejo como recomendación para la vida universitaria, sobre todo en lo que va a ser derecho, ir teniendo una punta al costado, anotarlo en el teléfono, como les resulte cómodo, e ir armándose un diccionario jurídico, chicos. Bueno, ahí está la técnica del profe Juan. Ir armándose un vocabulario técnico y jurídico. ¿Por qué? Mucho del material de estudio, mucho del material didáctico, la jurisprudencia, la doctrina y a veces los profesores se expresan en este vocabulario y
van a tener esta limitación de no entender por no haberlo podido hacerlo nuestro, no poderlo haber incorporado antes. Entonces vamos a estar corriendo una carrera todo el tiempo detrás del vocabulario técnico. Como recomendación les digo, anótense la palabrita al costado que no la entiendan, después la buscan e incorporan ese concepto. Gracias. Excelente, sí, totalmente de acuerdo. Yo vengo por ahí de otro campo, yo vengo más, bueno, de varios campos, pero, porque he estudiado muchas cosas, pero actualmente me estoy desarrollando, me estoy capacitando en el campo de las ciencias políticas y bueno, son ciencias emparentadas, digamos, ¿no? Y la verdad es que coincido plenamente con Augusto, hay cosas que hay que empezar un, un, un glosario que me permita ir incorporando un determinado léxico. Me ha pasado también recientemente en un curso de diplomacia que finalicé y sí, es muy necesario porque sobre todo cuando nos enfrentamos a vocabulario técnico específico, si después no lo tengo al debido cuesta un poquito más. Quiero hacer ahí especial hincapié en ese recuadro rojo que tienen ahí. Después yo le voy a armar una presentación en PowerPoint, se me complicó un poquito, pero después le voy a armar una linda presentación para que lo revisemos. Dice, estudiar implica desarrollar un hábito. Este se logra con la repetición reiterada de un mismo comportamiento. Exige constancia y fuerza de voluntad, pero una vez logrado, facilita enormemente el trabajo o lo que debemos realizar. Vamos a pasar a ver lo que son los hábitos justamente de estudio, ¿sí? Pero lo más importante que tenemos que entender es que a la hora de crear un hábito, si yo no pongo fuerza de voluntad, es muy difícil. Tengan en cuenta que un hábito es algo que se hace repetidamente por un periodo prolongado de tiempo o, en algunos casos, de manera permanente. ¿Qué quiere decir permanente? A ver, imagínense ustedes mismos, piensen ustedes qué hicieron esta mañana cuando se levantaron. Lo más probable es que todos me digan más o menos lo mismo. No sé, lavarse la cara, cepillarse el diente, pegarse una ducha, vestirse. Todos esos son sus hábitos. O sea, en algún punto de su vida ustedes lo incorporaron como un hábito. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué tipo de hábito es, pero ese hábito que yo hago es la acción repetida de algo todos los días de manera permanente o por lo menos por un periodo prolongado. ¿Por qué digo permanente o un periodo prolongado? Porque puede ser, por ejemplo, yo trabajo en un determinado lugar y creo un hábito de que, por ejemplo, todos los días, les voy a dar un ejemplo mío personal, yo trabajé en un montón de lugares, pero puntualmente en un hotel, yo era encargado de reservas, entonces mi hábito, por ejemplo, de trabajo, por un periodo prolongado de tiempo, era llegar, encender el computador y abrir mi mapa de reservas para ver qué habitaciones tenía disponibles y qué habitaciones tenía reservadas. Entonces, ¿por qué digo por un periodo prolongado y no permanentemente? Bueno, porque ya no trabajo ahí. Pero no deja de ser un hábito que yo tuve durante, en ese caso puntual, durante 4 años de mi vida, eh, porque era algo que yo ya lo tenía incorporado. ¿Sí? Vamos a ver cómo se crea un hábito de estudio. Me gustó esta frase que tenemos acá que dice, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito dicho por Aristóteles, frase atribuida a Aristóteles. Como decíamos entonces, los hábitos de estudio, un hábito es un conjunto de técnicas y rutinas que desarrollamos a la hora de estudiar. ¿Sí? No hay una única fórmula, esto es súper importante que lo entiendan. Lo que para mí puede ser algo simple y rápido para entender un conocimiento, para ustedes puede no serlo. Y con esto voy a pasar a mostrarles el detrás de escena. Hoy lo mostré así, no lo van a ver en detalle porque los minutos son horribles. Pero, por ejemplo, esto para mí es un hábito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera yo llevo mis puntos clave para ir siguiendo el material de la clase que voy a dar. Yo siempre tengo un cuadernito al lado, una compu al lado, en donde yo voy tirando mis ideas fundamentales, mis ideas principales, para poder ir siguiendo la ruta de la clase que voy a desarrollar. Bueno, cada uno va a encontrar su propio hábito de estudio. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil hacer mapas conceptuales con flechitas. Después lo vamos a ver, eso nos toca en la clase siguiente, pero como para ir spoileando un poquitito, hay gente a la que les es más fácil, no sé, hacer papelitos de colores, a otro imágenes, a otro
estos mapas conceptuales, otro se graba. Yo, por ejemplo, cuando no hago esto, me grabo también. Y me sirve un montón porque después me escucho y más o menos voy, es como que me estoy explicando a mí mismo la situación, etcétera, ¿sí? Eh, es decir, no hay una sola fórmula, ustedes lo pueden hacer de la manera que a ustedes les resulte más fácil, más cómodo y que lo encuentren más efectivo a lo largo del tiempo. Y esto, ahí quiero hacer una pequeña pausa. No solo tiene que ser fácil, no solo tiene que ser lindo, no solo tiene que ser cómodo para ustedes, sino que tiene que ser efectivo. Seguramente para todos es muy cómodo, o no para todos, pero para muchos puede ser muy cómodo estudiar tirado en la cama. Ahora, si yo me siento, leo 5 minutos y me duermo, seguramente efectivo no va a ser. Entonces, no solo tiene que ser cómodo, no solo tiene que ser lindo, no solo tiene que ser fácil, sino que además tiene que ser eficiente, ¿sí? Eficiente y efectivo. Eh, Otro de los puntos tiene que ver con el autoconocimiento. ¿A qué vamos con el autoconocimiento? Es decir, saber cómo yo incorporo mejor los conocimientos. Esto lo decíamos para los que estuvieron en la clase introductoria del sábado, seguramente se van a acordar, los que no, no hay problema, lo repito. Esto decíamos el sábado de que yo me tengo que conocer a mí mismo de cómo yo incorporo un conocimiento, ¿sí? Hay gente a la que le es más fácil escribir, hay gente a la que es más fácil hablar, hay gente que habla sola, hay gente que necesita estudiar con compañeros, hay gente que estudia de día, hay gente que estudia de noche, ¿sí? Ese autoconocimiento y saber cuál es mi mejor forma de estudiar es algo que no lo van a aprender hoy, no lo van a aprender mañana, lo van a aprender con el proceso, ¿sí? En el tiempo ustedes se van a dar cuenta, va a haber gente que se va a dar cuenta que estudia mejor de noche. A mí me ha pasado, y sinceramente me sigue pasando, que yo estudio muchísimo más, eh, voy a reformular, me es muchísimo más fácil estudiar en horarios más nocturnos, porque es como que mi concentración tiene menos, mi cabeza tiene menos estímulos, entonces es como que me es más fácil concentrarme. ¿Sí? Pero para otro capaz no, a la noche se funde y le resulta imposible y necesita estudiar durante el día. Bueno, cada uno va a ir encontrando eso, pero siempre se encuentra a lo largo del proceso, no es algo que yo así, listo, de la noche a la mañana lo saco. Incluso puede pasar de que una determinada materia, si la estudio de noche, me aburre y me duermo, y la tengo que estudiar de día, o la tengo que estudiar con música, o la tengo que estudiar con alguien. ¿Sí? Todo eso se va dando y lo voy conociendo a lo largo del proceso. ¿Sí? Una de las cosas que nos advierte este material y que me pareció súper interesante es que es un arma de doble filo. ¿Sí? Un hábito es un arma de doble filo. ¿Por qué les digo que es un arma de doble filo? Muy simple. Tengan en cuenta de que hábitos existen buenos como existen malos. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Les voy a dar un ejemplo súper simple. Para mí puede ser un hábito levantarme todos los días y extender mi cama. ¿Sí? Uno diría, en principio, que eso es un hábito eh, saludable o sano o positivo. Ahora, si yo necesito estudiar de día, y está bien, me levanto y extiendo mi cama, pero me levanto todos los días a las 12 del mediodía, y ese hábito de levantarme a las 12 del mediodía pues, probablemente no sea el más sano, ¿sí? O el más útil o el más efectivo. Entonces, hábitos los hay buenos y malos, y generalmente el ser humano tiene la tendencia a encontrar mayor facilidad para crear un hábito negativo que para un hábito positivo. ¿Sí? Esto es algo que se trabaja. ¿Por qué? Porque generalmente el hábito negativo es el que no nos requiere un esfuerzo para hacer. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, como les decía, levantarme todos los días a las 12. No les requiere un esfuerzo levantarse a las 12. ¿Sí? Ahora, positivo seguramente no lo sea, porque tengo menos para estudiar, menos tiempo para estudiar, no sé, me pierdo clases, lo que sea. ¿Sí? El hábito positivo generalmente cuesta un poco más, porque yo tengo que hacerme a la idea efectivamente de que yo me tengo que levantar, por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, a las, no sé, 7 de la mañana para estudiar, porque si no, no llego al parcial, al final, a lo que sea. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque así como se crea un hábito positivo, que cuesta y lleva tiempo, crear un hábito negativo es lo más fácil del mundo. Y se hacen dos patadas, créanme.
¿Por qué? Porque generalmente apela a nuestra comodidad, ¿sí? A lo que a nuestro cerebro no le demanda un esfuerzo mayor, ¿sí? Ahí van a ver, baja un poquitito a uso, que tienen 6 dibujitos, ¿sí? Que nos explica cómo crear un hábito, ¿sí? En primer lugar, antes de pasar a esto, lo más importante es trabajar en los sistemas, ¿sí? ¿Qué significa trabajar en los sistemas? Y esto que vamos a ver. Yo trabajo en el cómo lo hago, no solo en el resultado. Si yo me quedo con el resultado, seguramente no va a haber un hábito consistente, sino que alguna vez lo voy a hacer de una manera, alguna vez lo voy a hacer de otra manera. Ahora, trabajar en los sistemas no es la fórmula perfecta, pero sí es una manera en la cual yo voy a encontrar más fácil agarrarle la mano a un proceso determinado que yo, haciéndolo repetidamente, voy a obtener siempre un resultado positivo, ¿sí? Para ponerlo en palabras más simples, si yo sé que levantándome temprano todos los días y leyendo una hora llego más fácil a los exámenes, bueno, pues tengo que trabajar en el sistema y asegurarme de hacer eso, independientemente del resultado, porque después puede pasar de que uno no obtenga un resultado positivo o que uno esperaba, no sé, un 10 y termina sacando un 8, puede pasar. Entonces no me quedo con el resultado, sino con cómo lo hago, el sistema de trabajo, el sistema de estudio en este caso, ¿sí? Acá el material nos sugiere algo que me parece muy interesante, que es tratar de avanzar un 1% cada día, ¿sí? Dice puntualmente, la clave está en procurar un progreso diario del 1%, que aunque pueda parecer insignificante a primera vista, en el largo plazo se vuelve sumamente significativo. Por otro lado, si permitimos que nuestra conducta se deteriore un 1% cada día, al final del año prácticamente estaremos en cero. Si nosotros aplicáramos, y nos ponemos un poquitito matemáticos, si nosotros aplicáramos la teoría del interés compuesto, a lo largo de 30 días, 1% cada día, tendríamos un 34,78, 35% de avance, ¿sí? Eso avanzando el 1% por día. Imagínense si nosotros avanzamos un poco más. Según el tiempo que tengamos disponible y el tiempo que le dediquemos, vamos a tener un mayor porcentaje de avance o menor. El tema está en dedicarle siempre algo de tiempo para tener por lo menos ese 1% diario, ¿sí? Vayamos a esto que es crear o modificar un hábito. Nos da ahí 6 consejitos simples. Primero lo que les decía, concéntrense en la trayectoria y no en los resultados, es decir, en el cómo lo hago y no en el resultado de eso, porque el resultado puede variar porque depende de un montón de factores, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, me habla de lo que son las pequeñas victorias. ¿Qué son las pequeñas victorias? Es hoy, capaz me toca una materia pesadísima y que no tengo ganas de leer y que lo que sea. O que me tengo que levantar temprano y me cuesta un montón. La pequeña victoria es, ok, listo, me costó un montón, pero hoy leí 10 páginas de la materia. 5. Es un montón. Es una pequeña victoria. Y esas pequeñas victorias van construyendo la autoconfianza. Es decir, viste que yo puedo. Y no hay cosa más útil, no hay cosa más efectiva en un proceso de estudio que decirte a vos mismo, viste que yo puedo. Y esto es sumamente importante. Viste que yo puedo. Es, viste que yo puedo levantarme temprano, viste que yo puedo desayunar temprano si estoy con más energía, viste que yo puedo estudiar todos los días esas 10 páginas. Eso construye la autoconfianza y es algo que es acumulativo, va ayudando un montón a largo plazo, ¿sí? Entonces, las pequeñas victorias tienen que ver con esas pequeñas cositas que yo logro hacer cada día y que me hacen mejor cada día o que me hacen más completo cada día, ¿sí? No abarcar todo, no intentar hacer todo. No es que yo mañana, listo, me levanto temprano, desayuno, leo 20 páginas por día, porque seguramente alguna de esas cosas no la voy a poder sostener en el tiempo, ¿sí? Ahora bien, si yo todos los días me levanto temprano, y bueno, seguramente eso no va a estar dentro de mis metas. Mis metas va a ser no solo levantarme temprano, sino desayunar bien fuerte como para tener energía. O, si eso lo hago siempre, leer 10 páginas en vez de una, lo que sea. Lo importante es que no sea muy abarcativo, porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? El siguiente dice, no esperar la motivación. Esto es muy importante, chicos.
La verdad es que, salvo así las cosas que realmente nos apasionan, esperar la motivación es una espera que puede durar muchísimo tiempo. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo, además de todo esto que hago, también soy escritor. En mi tiempo no tan libre, porque no siempre lo tengo. Y durante mucho tiempo quería tener, no diría la motivación, pero sí la inspiración, que va más o menos por el mismo camino en este caso. Eh, y era como que tenía ahí pendiente, hasta que un día dije, me tengo que sentar a hacer lo que tengo que hacer, porque tenía un objetivo pendiente que era publicar mi primer libro. eh, y, y todos los días un poquito, y todos los días un poquito, y no quería tener una motivación. Agarré y empecé y lo hice. Y sobre todo en una época, porque lo hice en pandemia, en una época en la que era ocupar la cabeza con algo, porque estaba encerrado y no tenía nada que hacer más que mi trabajo 8 horas desde mi casa. Entonces, eh, esperar la motivación suele ser una espera inútil, larga y pesada. Entonces, empecé con algo. No importa, hoy empecé con 5 páginas. Ok, listo, son 5 páginas menos que tengo que hacer a futuro. ¿Sí? Entonces, no esperar, arrancar. Y una vez que arrancas, generalmente la motivación va a acompañar, más tarde o más temprano la motivación termina acompañando. Eh, otra forma de crear o modificar un hábito es agrupar hábitos. ¿Qué sería agrupar hábitos? Juntar algo que yo estoy acostumbrado a hacer o que me gusta, ¿sí? Con algo nuevo que quiero incorporar. Entonces, acá nos da un ejemplo que me pareció muy acertado, que dice, supongamos que a mí me encanta salir a caminar y tengo que estudiar. Bueno, listo, salgo a caminar y me pongo la clase grabada y voy escuchando la clase. Entonces estoy acompañando un hábito que ya existe, que ya me gusta, que ya me sirve o me hace bien, con el nuevo que quiero incorporar. ¿Sí? Lo mismo puede aplicar a un montón de otras cosas. A mí, por ejemplo, supongamos que yo necesito incorporar el hábito de levantarme temprano. Y me cuesta. Pero a mí me encanta tener tiempo para hacerme mi café, porque me encanta tomar café. Listo, perfecto. Entonces, acompañado de eso, yo digo, bueno, listo, me hago el esfuerzo, pero me tomo el trabajo de hacerme un buen café. Entonces, ese acompañamiento, ese hábito, ¿sí? O al que le gusta el mate, puede ser, ¿por qué no? Eh, Va acompañado de este nuevo que yo quiero incorporar y me va a hacer mucho más fácil el desarrollo de mi hábito de estudio. Y el último dice, no eran 6, eran 5, perdón, dice no reincidir una vez que salteamos el hábito. Eso pasa mucho con los que fuimos alguna vez al gimnasio, que es, hoy no fui, bueno, no importa, voy el lunes, no, para, hoy es lunes, pero supongamos que hoy es miércoles, jueves. No espero hasta el lunes de vuelta para empezar otra vez, sino decir, no, listo, hoy no pude, ok, puede pasar, mañana, hoy lo hago. Lo mismo con el estudio, hoy no pude leer, no sé, 10 páginas, listo, no importa, mañana trato de hacer 15, 12, pero no reincidir en el salteo del hábito, porque donde yo empiezo a reincidir, donde yo empiezo a aflojar, se hace mucho más difícil después de retomar y crear o modificar ese hábito que yo quiero modificar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Pueden hablar, pueden escribir, las dos cosas.